¿Te has sentido alguna vez atrapado en una tormenta que parece no tener fin? Has clamado a Dios, pero todo sigue igual, y la paz que anhelas parece inalcanzable. Y si te dijera que hay un secreto escondido en la palabra de Dios, un poder que muy pocos han descubierto, capaz de traer calma incluso en los momentos más oscuros de tu vida, ¿lo creerías? La tormenta puede ser aterradora, puede ser una crisis financiera, un problema familiar, una enfermedad o una traición inesperada. Pero lo que pocos saben es que en medio del caos, Dios no solo está presente, sino que está obrando. Hay algo que Él quiere enseñarte en este momento de prueba, algo que cambiará tu vida para siempre si permaneces hasta el final de este estudio. Jesús mismo experimentó tormentas, tanto físicas como espirituales, y nos dejó claves poderosas para encontrar paz en medio de ellas. Lo que descubrirás hoy puede transformar completamente tu manera de enfrentar los problemas. Porque la tormenta no es el fin, sino el principio de algo mayor. ¿Qué significa confiar en Dios cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo puedes experimentar una paz sobrenatural cuando el mundo a tu alrededor se desmorona? Hoy revelaremos la verdad oculta en las Escrituras. Una verdad que solo aquellos que realmente buscan a Dios pueden comprender. Antes de comenzar con este estudio, quiero que escribas en los comentarios: Dios bendiga este estudio. Al hacerlo, estás declarando tu fe y permitiendo que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. También te invito a darle me gusta, suscribirte y compartir este mensaje. Porque al hacerlo, estarás permitiendo que YouTube lo muestre a más personas que están atravesando tormentas en su vida. Escucha con atención. La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición en tu vida. No te vayas hasta el final. Ahora sí, comencemos. 1. Jesús calma la tormenta. Imagínate estar en medio de un lago en plena noche. El viento ruge con fuerza, las olas golpean la barca con violencia y la oscuridad es absoluta. Los discípulos, hombres acostumbrados al mar, están aterrados. Creen que van a morir, pero en medio del caos, Jesús duerme. Marcos 4:35-41 nos cuenta esta historia. Jesús y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea cuando una fuerte tormenta los sorprendió. Las olas cubrían la barca y ellos, desesperados, despertaron al Maestro diciendo: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Entonces Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y al instante, todo quedó en calma. Pero lo más impactante no fue el milagro, sino la pregunta que Jesús les hizo. Después, ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Aquí está la enseñanza clave. La paz no depende de la ausencia de tormentas, sino de la presencia de Jesús en nuestra barca. Muchas veces, cuando la vida nos sacude, clamamos desesperados como los discípulos, creyendo que Dios está en silencio o que no le importa. Pero Él nunca deja de estar en control. Si hoy sientes que tu barca se hunde, recuerda que Jesús está contigo. Él no promete que no habrá tormentas, pero sí que su presencia es suficiente para atravesarlas sin temor. En vez de preguntarte por qué Dios permite la tormenta, pregúntate si realmente confías en Él, porque cuando tu fe crece, la tormenta pierde su poder sobre ti. 2. Pedro camina sobre las aguas. El viento era feroz, las olas azotaban con furia, y la barca de los discípulos era arrastrada por la tormenta. De repente, en medio de la oscuridad, una figura apareció caminando sobre el agua. Llenos de miedo, los discípulos gritaron pensando que era un fantasma. Pero entonces, una voz familiar se escuchó por encima del rugir del viento. «¡Ánimo, soy yo, no teman!». Mateo 14:27. Era Jesús.
Y en ese momento, Pedro hizo algo inesperado. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús le dijo, «Ven». Pedro salió de la barca y, contra toda lógica, comenzó a caminar sobre el agua. Pero cuando sintió el viento y vio las olas, dudó. Su miedo fue más grande que su fe y comenzó a hundirse. Desesperado clamó, «Señor, sálvame». Jesús lo tomó de la mano y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia revela una verdad profunda. Cuando mantenemos nuestra mirada en Jesús, podemos hacer lo imposible, pero cuando nos enfocamos en la tormenta, nos hundimos. ¿Cuántas veces hemos comenzado con valentía, confiando en Dios, pero luego las dificultades nos han hecho dudar? La clave no está en la fuerza del viento ni en la altura de las olas, sino en hacia dónde dirigimos nuestra mirada. La paz verdadera viene cuando mantenemos los ojos fijos en Jesús, no en las circunstancias. Si hoy sientes que te estás hundiendo, haz lo que hizo Pedro, clama al Señor. Su mano siempre estará extendida para levantarte. 3. La paz que sobrepasa todo entendimiento. El apóstol Pablo escribió estas palabras desde la prisión, en condiciones extremadamente difíciles. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Pablo no escribió esto desde la comodidad o en tiempos de prosperidad. Lo escribió encadenado, en una celda oscura y húmeda, enfrentando la posibilidad de la muerte. Y sin embargo, hablaba de una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no tiene sentido humano, pero que es real. ¿Cuántas veces hemos pensado que solo tendremos paz cuando se resuelva el problema? Cuando sane, cuando consiga trabajo, cuando todo esté en orden. Pero la paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino su presencia en medio de ellos. El secreto que Pablo nos revela aquí es poderoso. La paz no viene del control, sino de la entrega. No se trata de aferrarnos a la ansiedad, sino de presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Cuando oramos y confiamos, algo sobrenatural sucede. Dios mismo guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. Jesús nos sostiene, nos fortalece y nos permite atravesar la tormenta sin miedo. Hoy, en vez de preocuparte, preséntale tu necesidad a Dios con confianza, porque la paz que Él da no es como la del mundo. No depende de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Él tiene el control. 4. Job. Paz en medio del sufrimiento. Job lo tenía todo: riquezas, salud, una familia hermosa y una vida íntegra delante de Dios. Pero de un momento a otro, lo perdió todo. Su ganado fue robado, sus hijos murieron en un accidente, su cuerpo fue cubierto de llagas dolorosas, y su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. ¿Cómo reaccionó Job ante esta tormenta? En vez de maldecir a Dios, cayó al suelo y adoró diciendo: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Aquí vemos una lección poderosa. La verdadera paz no depende de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Job no entendía por qué estaba sufriendo, pero sí sabía en quién estaba su confianza. En medio del dolor, Job clamó a Dios, luchó con sus dudas y se sintió abandonado. Pero nunca dejó de buscar a Dios. Al final de su prueba, Dios se reveló a Job de una manera más profunda y le restauró el doble de lo que había perdido. Cuando enfrentamos tormentas en la vida, muchas veces no entenderemos el propósito de inmediato, pero podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control. La paz llega cuando, como Job,
decidimos adorar a Dios a pesar del dolor, sabiendo que Él ve lo que nosotros no vemos y tiene un plan mayor para nuestra vida. Si hoy te sientes como Job, recuerda, Dios no ha terminado contigo. Confía en que lo que hoy no entiendes, mañana será testimonio de su fidelidad. 5. Jesús calma la tormenta. Los discípulos habían visto milagros, escuchado enseñanzas llenas de autoridad y caminado junto a Jesús. Pero una noche, cuando una tormenta feroz azotó la barca en la que viajaban, todo su conocimiento sobre Jesús fue puesto a prueba. El viento rugía, las olas eran gigantes y la barca estaba a punto de hundirse. Ellos, pescadores experimentados, sabían que estaban en peligro de muerte. ¿Y dónde estaba Jesús? Dormía. «Señor, sálvanos, que perecemos», gritaron desesperados. Jesús se despertó, vio el miedo en sus rostros y con una calma absoluta se levantó y reprendió al viento y al mar. «Calla, enmudece». Y al instante todo quedó en calma. Luego Jesús miró a sus discípulos y les dijo: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Marcos 4:35-41. Esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando Jesús está en nuestra barca, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Los discípulos vieron la tempestad y sintieron miedo, pero Jesús quería que vieran algo más grande: su autoridad sobre la tormenta. Muchas veces en nuestra vida parece que Dios está en silencio mientras enfrentamos dificultades. Pero la realidad es que Él está en control, incluso cuando parece que no está haciendo nada. Si hoy sientes que la tormenta te está hundiendo, recuerda, Jesús está en tu barca, y si Él está contigo, no hay nada que pueda destruirte. No dejes que el miedo hable más fuerte que tu fe. Confía en el poder de Jesús para calmar tu tormenta. 6. El Señor es tu refugio en la adversidad. Cuando las tormentas de la vida golpean con fuerza, muchas veces buscamos refugio en lugares equivocados, en las opiniones de otros, en la distracción, en la autosuficiencia. Pero la Biblia nos recuerda una verdad inquebrantable. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y los montes se desplomen en el mar. Salmo 46, 1-2. Este pasaje nos da una imagen poderosa. Aunque todo lo que conocemos se derrumbe, no tenemos por qué temer, porque Dios sigue siendo nuestro refugio. Cuando el viento de las dificultades sopla con violencia, el Señor nos cubre con su presencia. Nos invita a refugiarnos en Él, no como una última opción, sino como nuestra primera respuesta. David, quien escribió muchos de los salmos, vivió en constante peligro. Fue perseguido por el rey Saúl, traicionado por sus propios hombres y enfrentó guerras y crisis familiares. Pero en medio de todo, nunca dejó de proclamar: «El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador». Salmo 18:2. Dios no promete que no enfrentaremos tormentas, pero sí nos promete que será nuestro refugio en medio de ellas. Si hoy sientes que todo se desmorona a tu alrededor, corre al único refugio que nunca falla, Dios mismo. No hay adversidad que pueda derribar a alguien que está escondido en Él. 7. Pablo en la tormenta. Fe en medio del caos. El apóstol Pablo sabía lo que era atravesar tormentas, tanto físicas como espirituales. En Hechos 27 encontramos uno de los momentos más impactantes de su vida. Una tormenta feroz azotó el barco en el que viajaba como prisionero rumbo a Roma. Por días enteros, la tempestad no cedió. Las olas eran gigantes, el viento era implacable y el cielo estaba cubierto de oscuridad. Todos en el barco perdieron la esperanza de sobrevivir, pero en medio del caos, Pablo se levantó con una palabra de fe: «Tengan ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, sino solamente la nave».
Hechos 27:22. Pablo había recibido un mensaje de Dios en medio de la tormenta. Debían confiar y mantenerse firmes, porque él tenía un propósito mayor. Y así fue. Aunque el barco naufragó, ninguno de los pasajeros perdió la vida. Este relato nos deja una enseñanza clave. Las tormentas pueden destruir lo que tenemos, pero no pueden destruir el propósito de Dios para nuestra vida. A veces, lo que creíamos seguro se desmorona. Un trabajo, una relación, una estabilidad económica. Pero eso no significa que todo esté perdido. Si permanecemos firmes en la fe, Dios nos llevará a salvo hasta el otro lado. Si hoy te sientes en medio de un naufragio, recuerda, aunque el barco se hunda, Dios sigue sosteniéndote. Mantente firme, porque Él cumplirá sus promesas en tu vida. 8. Jesús, el príncipe de paz. En medio de la tormenta, el enemigo intentará llenar tu mente de dudas, miedo y desesperanza. Pero hay una promesa que jamás falla. Jesús es nuestra paz. Antes de su crucifixión, cuando sus discípulos estaban angustiados por lo que vendría, Jesús les dio una promesa poderosa. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tengan miedo. Juan 14:27. Notemos que Jesús no dice que la paz viene de la ausencia de problemas, sino que Él mismo es la paz en medio de los problemas. El mundo ofrece paz, basada en las circunstancias. Si todo va bien, estás en paz. Si todo se derrumba, la paz desaparece. Pero la paz de Cristo permanece incluso cuando todo parece perdido. Es una paz que sobrepasa el entendimiento. Filipenses 4:7. Que no depende de lo que está afuera, sino de quien habita dentro de nosotros. Cuando permites que Cristo reine en tu vida, su paz se convierte en tu escudo. No importa cuán grande sea la tormenta, porque la paz de Dios te sostendrá. Hoy, en medio de lo que estés enfrentando, Jesús te dice: no tengas miedo, yo estoy contigo. Si Él está contigo, ninguna tormenta podrá robarte la paz. 9. La paz que viene de confiar en el propósito de Dios. La vida cristiana no está exenta de dificultades. De hecho, a menudo las tormentas se levantan más fuertes cuando decidimos seguir a Cristo. Pero aquí está la clave. La paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios tiene un propósito para todo lo que sucede en nuestra vida. Romanos 8:28 nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada desafío, cada tormenta, cada dificultad tiene un propósito divino detrás de ella. Tal vez no lo veas de inmediato, pero Dios está trabajando para transformarte, para fortalecerte y para acercarte más a Él. Tu prueba no es en vano. Pablo lo entendió perfectamente. En 2 Corintios 4:8-9 él dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. ¿Por qué no se derrumbó? Porque sabía que su vida estaba en las manos de un Dios soberano que tiene control sobre todo. Cada vez que te enfrentes a una tormenta, recuerda: Dios está en control y tiene un propósito para lo que estás viviendo. Él no te está dejando solo. Si te mantienes enfocado en su propósito y sigues confiando en Él, experimentarás una paz que no tiene explicación, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que hoy, si te encuentras en medio de una tormenta, pregúntate: ¿qué está enseñándome Dios en esta situación? La paz viene cuando reconocemos que Dios tiene un propósito, incluso en lo que no entendemos. 10. La paz final, el descanso eterno en Cristo.
La mayor promesa de paz que podemos tener no se encuentra en las circunstancias de nuestra vida diaria, sino en la certeza de que Dios nos ha preparado un lugar de descanso eterno con Él. Jesús, en su último discurso antes de ser arrestado, les dijo a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros». Juan 14, 1, 2. Esa es la paz que trasciende cualquier tormenta que enfrentamos aquí. Esta promesa nos asegura que, aunque podamos pasar por momentos difíciles en este mundo, hay un lugar de paz eterna esperándonos al final del viaje. En Apocalipsis 21:4 se describe el lugar donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando estamos en medio de la tormenta, recordar que hay un descanso eterno esperando por nosotros nos da una paz profunda. La paz que buscamos en este mundo imperfecto es solo un reflejo de la paz completa y eterna que nos aguarda en el reino de Dios. Hoy, mientras enfrentas tus batallas y luchas, piensa en la promesa de un futuro donde todas las tormentas cesarán. Esa paz eterna es tuya si permaneces en Cristo. Y aunque ahora atravieses pruebas, la paz que Él ofrece aquí y ahora te prepara para el descanso perfecto en su presencia. Dios te está llamando a descansar en Él, porque al final, después de todas las tormentas de esta vida, Él te llevará a un lugar donde el viento ya no soplará, el mar no rugirá y el sol brillará para siempre. 11. La paz interior. ¿Cómo experimentar la paz hoy? Si bien las promesas eternas de paz son profundas y gloriosas, también podemos experimentar paz en el presente, aquí y ahora, a través de una relación íntima con Cristo. La paz interior que buscamos no es algo que podamos generar por nuestra cuenta, sino algo que recibimos cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Jesús nos invita en Mateo 11, 28-30 a venir a Él con nuestras cargas. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Este pasaje nos muestra una verdad clave. La paz no es solo la ausencia de problemas, sino el descanso que se encuentra al confiar completamente en Él. Al entregarle nuestras preocupaciones y confiar en su dirección, encontramos un descanso profundo que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra fe en su soberanía. Cuando nos enfrentamos a un momento de crisis o ansiedad, la tendencia natural es intentar resolver todo por nuestra cuenta. Pero Dios nos invita a soltar el control y descansar en su cuidado perfecto. Él lleva nuestras cargas, y cuando aprendemos a descansar en su gracia, encontramos que nuestra paz interior se fortalece. Hoy, si te sientes agobiado por el peso de la vida, recuerda esta invitación de Jesús: ven, descansa en Él. Deja que su paz inunde tu corazón. Y aunque los problemas sigan presentes, tú te encuentres firmemente anclado en su presencia, sabiendo que Él es tu refugio y tu fortaleza. Hoy hemos explorado cómo encontrar paz en medio de la tormenta. Sabemos que la vida está llena de desafíos, luchas y momentos de incertidumbre, pero no estamos solos en nuestras pruebas. La paz que Dios nos ofrece no es la paz del mundo, que depende de las circunstancias, sino una paz profunda y sobrenatural que trasciende cualquier situación. Jesús nos promete paz, no porque todo en nuestra vida será perfecto, sino porque Él mismo es nuestra paz.
Cuando confiamos en Él, entregamos nuestras cargas y permanecemos enfocados en su propósito. Encontramos descanso, esperanza y fuerza para continuar. Recuerda siempre que tu paz no depende de lo que ves, sino de aquel que sostiene todo en sus manos. El mismo Jesús que calma las tormentas físicas, también calma las tormentas de tu alma. Él está contigo, hoy y siempre. Hoy, si te sientes agobiado o perdido, no olvides que Él está invitándote a descansar en su presencia. Tómate un momento para entregarle tus preocupaciones y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras sigues tu caminar, ten en mente que esta paz es solo un reflejo del descanso eterno que te espera con Él. Que la paz de Cristo te inunde hoy y siempre, y que te guíe a lo largo de todos los días de tu vida.